¿Qué sucede cuando el sueño no viene? ¿Cómo actúa Dios cuando tus ojos permanecen abiertos mientras el mundo duerme? Y si te dijera que esas horas de angustia, dando vueltas de un lado a otro, no son solo un trastorno del sueño, sino una invitación divina para algo extraordinario. ¿Has notado cómo el silencio de la madrugada es diferente? Es cuando el mundo se calla, que muchas veces nuestros pensamientos gritan más fuerte. Preocupaciones que quedaron dormidas durante el día despiertan con toda su fuerza. Miedos ocultos emergen de las sombras, pero existe una verdad poderosa que pocos conocen. Es exactamente en ese momento de vulnerabilidad cuando Dios frecuentemente se revela. Sabemos lo angustiante que es dar vueltas en la cama, tomar medicamentos, revisar el celular repetidamente, frustrados mientras los minutos se arrastran. La ansiedad crece, la preocupación por el cansancio del día siguiente aumenta y la frustración se instala. Pero Dios quiere abrir tus ojos a una realidad invisible, pero poderosa. Muchos de nosotros vemos el insomnio como un enemigo, una falla del cuerpo o de la mente hiperactiva, pero en realidad es un espacio sagrado que se abre cuando las distracciones del mundo son removidas. Es una grieta en el velo entre lo natural y lo sobrenatural, un momento único donde nuestro espíritu está especialmente alerta para escuchar la voz de Dios. En la Biblia descubrimos algo sorprendente. Muchos de los encuentros más transformadores con Dios ocurrieron durante la noche. David compuso sus salmos más profundos en las vigilias de la madrugada. Jacob luchó con el ángel hasta el amanecer y recibió una nueva identidad. Samuel escuchó el llamado de Dios mientras todos dormían. Y Jesús, nuestro mayor ejemplo, buscaba intencionalmente el silencio de la noche para la comunión con el Padre. En los próximos minutos te revelaré un secreto que tiene el poder de transformar completamente tu perspectiva sobre las noches sin sueño. Descubrirás cómo Cristo no solo comprende tu insomnio, Él tiene propósitos específicos para esos momentos. Aprenderás cómo transformar horas de ansiedad en encuentros de intimidad, cómo convertir el agotamiento físico en renovación espiritual y cómo recibir revelaciones divinas que pueden cambiar el curso de tu vida. Presta mucha atención, porque en la penúltima enseñanza de este video compartiré una revelación que ha liberado a personas de las cadenas de la angustia nocturna. Una llave para desbloquear paz sobrenatural, incluso cuando el sueño insiste en no venir. Quiero que ahora escribas en los comentarios: Jesús es mi verdadero descanso. ¿Por qué? Porque al declarar esto, estás proclamando una verdad espiritual profunda, que tu reposo no depende de condiciones físicas, sino de la presencia viva de Cristo. Y al mismo tiempo, tu comentario ayudará a que este mensaje alcance a otros que en este exacto momento pueden estar atravesando una larga noche de desesperación. Dale like a este video, pues cada me gusta ayuda a YouTube a mostrar este mensaje. Alguien que mientras tú lo ves, está enfrentando la oscuridad sin conocer el propósito divino para sus noches en vela. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque este es un viaje continuo de descubrimientos espirituales para aquellos que buscan transformar pruebas en triunfos. Prepara tu corazón, abre tu espíritu. Lo que vas a aprender hoy no es solo información, es revelación que puede traer liberación para tus noches más solitarias y difíciles. Vamos a descubrir juntos lo que Dios hace cuando no puedes dormir. Jesús en el jardín de Getsemaní. Cuando la noche revela el propósito divino. Imagina la escena más intensa de la vida terrenal de Jesús. Era de noche. Una noche que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Mientras Jerusalén dormía, Jesús, el propio Hijo de Dios, enfrentaba la más profunda angustia de su existencia terrenal, el peso del destino del mundo sobre sus hombros.
En el jardín de Getsemaní, bajo el brillo suave de la luna y la sombra de los olivos, el Hijo de Dios vivió su propio insomnio divino. Los discípulos duermen no muy lejos de allí, inconscientes de la batalla espiritual que su Maestro enfrenta. A pocos metros, Jesús está solo, completamente solo. El Evangelio de Lucas nos revela este momento con palabras que atraviesan los siglos. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y aconteció que su sudor se hizo como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. ¿Puedes imaginar la magnitud de este sufrimiento? Jesús, que calmaba tempestades con una palabra, que sanaba a los enfermos con un toque, ahora estaba inmerso en un tormento tan profundo que su cuerpo reaccionaba de forma extraordinaria. Su sudor se transformó en sangre, una manifestación física de la batalla espiritual que ocurría en su interior. ¿Has sentido alguna vez esa angustia nocturna que parece absorber toda tu energía? Esos pensamientos que giran incesantemente mientras suplicas por un momento de descanso. Jesús entiende esto perfectamente. Él no solo comprende tu noche de insomnio, Él vivió la noche de insomnio más significativa de la historia. Pero observa algo crucial. ¿Qué hizo Jesús en aquella noche sin sueño? El Hijo de Dios, que podría haber usado su poder divino para adormecerse, escapar temporalmente de aquel dolor, que podría haber llamado ángeles para confortarlo, prefirió pasar la noche en oración intensa. ¿Por qué? Esta es la pregunta que necesitamos hacer. ¿Por qué el Rey de Reyes elegiría una noche de agonía en vez de descanso? ¿Por qué, sabiendo de la crucifixión que le esperaba a la mañana siguiente, pasaría sus últimas horas en vigilia dolorosa en vez de buscar algún alivio en el sueño? La respuesta ilumina el propósito de tus noches de insomnio. Jesús entendió algo profundo. Las horas de la noche no son solo para el descanso físico, a veces son para batallas espirituales decisivas. En Getsemaní, mientras el mundo dormía, Jesús enfrentó su momento de mayor decisión: aceptar el cáliz del sacrificio o apartarse de él. En su humanidad, él sintió el peso aplastante que le aguardaba, llegando a clamar: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí está una verdad reveladora. Cuando Dios permite noches de insomnio en tu vida, no es para que sufras en soledad, sino para que te acerques a Él con mayor intensidad. Las noches sin sueño no son una maldición, son invitaciones para la intimidad divina. Tu insomnio, cuando es abrazado con esta perspectiva, deja de ser una carga para convertirse en un altar. Es como si Dios estuviera susurrando: tengo algo que decirte que solo puede ser escuchado en el silencio, cuando todo el resto del mundo está dormido. Mientras los discípulos dormían, incapaces de velar una hora siquiera, Jesús estaba totalmente presente, derramando su corazón ante el Padre. El insomnio de Jesús no fue una falla de su cuerpo o de su mente. Fue un encuentro espiritual deliberado que precedió al mayor acto de amor de la historia. Piensa en esto. Fue después de aquella noche de agonía que Jesús encontró su determinación más elevada. Cuando los soldados vinieron a arrestarlo, no encontraron a un hombre exhausto por la falta de sueño, sino a alguien con una claridad sobrenatural de propósito. La noche sin dormir no lo debilitó, lo fortaleció espiritualmente para lo que estaba por venir. Tras aquella noche de agonía, vino la redención del mundo. La crucifixión no tendría el mismo significado sin aquellas horas en Getsemaní. La resurrección no brillaría con tanto esplendor si no fuera precedida por aquella oscuridad del alma. Tus noches de insomnio pueden parecer vacías y frustrantes ahora, pero ¿y si fueran la revelación de algo extraordinario en tu vida?
Y si, así como Jesús, estuvieras siendo preparado a través de estas vigilias nocturnas para un propósito más elevado, cuando te ves despierto a las 3 de la mañana, con pensamientos acelerados y el cuerpo exhausto, recuerda, no estás solo en esta experiencia. El propio Cristo pasó por esto, y Él transformó su noche sin sueño no en desesperación, sino en sumisión, no en autocompasión, sino en oración intensa. Y no era la primera vez que esto sucedía. Durante su ministerio, Lucas 6:12 nos cuenta que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Antes de elegir a sus discípulos, decisiones que moldearían el futuro de la fe, Jesús no eligió un buen descanso, eligió una noche de oración. Cuando no puedes dormir, tal vez estés ante el mismo tipo de encrucijada espiritual. Tal vez existan decisiones en tu vida que necesitan ser enfrentadas no con la mente, entorpecida por el sueño, sino con la claridad que viene de la búsqueda intensa del rostro de Dios. Tu almohada quizás esté húmeda de lágrimas, tu mente un torbellino de preocupaciones, tu cuerpo cansado de dar vueltas de un lado a otro. Pero ¿y si, como Jesús, transformaras ese lecho de inquietud en un jardín de Getsemaní personal? ¿Y si, en vez de luchar contra el insomnio, lo abrazaras como una invitación para un encuentro íntimo con Dios? Padre, puedes orar, no puedo dormir, pero en vez de estar ansioso, quiero entregarte este momento. Háblame, muéstrame lo que necesito ver, revélame el propósito de esta vigilia. El insomnio de Jesús nos enseña que los momentos más difíciles de la noche frecuentemente preceden a los mayores amaneceres. Getsemaní vino antes de la cruz, y la cruz vino antes de la resurrección. Tu noche de agonía puede ser el portal para tu mayor victoria. La próxima vez que el sueño no venga, recuerda Getsemaní. Recuerda que tu Salvador conoce íntimamente esta experiencia. En vez de luchar contra el insomnio, abrázalo como lo hizo Jesús, como una oportunidad sagrada para fortalecer tu conexión con lo divino, para alinear tu voluntad con la del Padre. La diferencia entre una noche torturante de insomnio y un encuentro transformador con Dios está en cómo eliges interpretar y responder a este momento. La próxima vez que el sueño huya de ti, recuerda, estás en buena compañía. El propio Salvador conoció esas horas solitarias de la madrugada y las transformó en momentos de poder sobrenatural y propósito eterno. Ahora quiero preguntarte, ¿has notado que durante tus noches de insomnio hay pensamientos y oraciones que surgen con una claridad que no existe durante el día? ¿Has sentido que Dios estaba tratando de hablarte en aquellos momentos silenciosos de la madrugada? Comparte en los comentarios. Señor, transforma mis noches de insomnio en encuentros contigo. Al escribir esto, estás reconociendo que, así como Jesús, tus horas de vigilia pueden tener un propósito divino que trasciende la incomodidad física. Jesús caminando sobre las aguas. Cuando la tempestad nocturna revela su presencia, ¿has notado cómo el insomnio frecuentemente viene acompañado por tempestades internas? Pensamientos que se agitan como olas, preocupaciones que aumentan como vientos, miedo que crece en la oscuridad. Existe otra historia poderosa que nos muestra cómo actúa Jesús cuando enfrentamos nuestras noches más turbulentas. Después de alimentar milagrosamente a una multitud, Jesús instruyó a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea mientras Él subía solo al monte para orar. Lo que sucedió después nos revela algo extraordinario sobre cómo Cristo aparece en nuestras noches de tormenta. Mateo 14, 23, 25 nos cuenta, y despedida la multitud,
subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Observa el momento en que Jesús vino a su encuentro. A la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, el período más oscuro de la madrugada. Esas horas en que, si sufres de insomnio, te sientes más solo, más vulnerable, más angustiado. Los discípulos estaban exhaustos. Habían remado toda la noche contra vientos contrarios, viendo que su esfuerzo rendía casi nada. Sus manos tenían ampollas, sus músculos doloridos, sus espíritus desanimados. ¿Cuántas veces te has sentido así durante una noche sin dormir? Luchando contra la corriente, remando con todas tus fuerzas, pero pareciendo no llegar a ningún lugar. Es impresionante. Jesús no apareció cuando el mar estaba en calma. No esperó hasta el amanecer, cuando la visibilidad sería mejor. Él vino caminando sobre las propias aguas que amenazaban con tragarse a sus discípulos en el momento más crítico de la noche. Esto revela una verdad transformadora. Jesús no teme tus tempestades nocturnas, las usa como plataforma para demostrar su poder. Las mismas olas que representan tus miedos, tus ansiedades, tus preocupaciones que causan insomnio, son las olas sobre las cuales Él camina soberanamente para llegar hasta ti. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Mateo 14:26. En el auge del agotamiento, con la visión nublada por la fatiga, no reconocieron inmediatamente a su Salvador. El auxilio que tanto esperaban vino de una forma que no podían comprender. ¿No es así como muchas veces reaccionamos durante nuestras noches de insomnio? Estamos tan enfocados en la tempestad, tan convencidos de que estamos solos en nuestra lucha, que cuando Jesús aparece de manera inesperada, podemos confundir su presencia con un motivo más de temor. Pero entonces Jesús habló palabras que atraviesan siglos y aún hoy calman corazones perturbados. «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14:27. No son solo palabras de identificación, son una declaración de presencia, seguridad y paz en medio de la turbulencia. Lo que sucedió después con Pedro nos enseña aún más sobre el insomnio y la presencia divina. Pedro pidió ir al encuentro de Jesús sobre las aguas. Por algunos momentos, experimentó el milagro de caminar sobre las mismas olas que antes lo amenazaban. Pero cuando quitó los ojos de Jesús y se concentró en la tempestad, comenzó a hundirse. ¿No es eso lo que sucede en nuestras noches sin dormir? Cuando mantenemos nuestro enfoque en Cristo, incluso nuestros mayores miedos pueden convertirse en caminos para experiencias sobrenaturales. Pero cuando nos concentramos en la tempestad, en los problemas, en las preocupaciones, en la falta de sueño, comenzamos a hundirnos en la ansiedad y la desesperación. La próxima vez que estés despierto en medio de la noche, agitado por pensamientos tempestuosos, recuerda, ese puede ser exactamente el momento en que Jesús está viniendo hacia ti, caminando sobre las mismas aguas que amenazan con tragarte. Tal vez el insomnio no sea solo un problema, sino el escenario que Él eligió para una demostración extraordinaria de su poder en tu vida. Entonces, en vez de ver la noche como un enemigo, vela como el momento en que, como Pedro, puedes ser invitado a hacer lo imposible, encontrar paz donde naturalmente solo habría tormenta. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces tus noches de insomnio parecieron tempestades imposibles de calmar? ¿Has sentido que, como los discípulos, estás remando con todas tus fuerzas, pero no logras avanzar contra los vientos de la ansiedad?
Escribe en los comentarios: Jesús, sé que caminas sobre mis tempestades nocturnas. Esta declaración no es solo un comentario, es un reconocimiento de que las mismas circunstancias que parecen estar contra ti son exactamente donde Cristo demuestra su poder soberano. David y el refugio en el insomnio. Cuando la noche de angustia se transforma en adoración profunda. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Salmos 119:62. David, el hombre conforme al corazón de Dios, conocía profundamente lo que significaba pasar noches sin dormir. Como rey de Israel, enfrentó conspiraciones, traiciones, guerras y conflictos familiares que ciertamente perturbaron muchas de sus noches. Incluso antes de convertirse en rey, pasó años huyendo de Saúl, durmiendo en cuevas, desiertos y lugares inhóspitos, donde el sueño tranquilo era un lujo raramente experimentado. Sin embargo, en vez de ver esas horas de vigilia como momentos de tormento, David las transformó en oportunidades para el encuentro con Dios. El libro de Salmos está lleno de referencias a sus vigilias nocturnas. En Salmos 63:6 escribe: Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. Aquí vemos la conexión directa con nuestro tema, el insomnio transformado en intimidad. Donde muchos de nosotros vemos frustración, David encontró inspiración. Donde vemos un problema físico, él descubrió una oportunidad espiritual. Muchos de los salmos más profundos, aquellos que han consolado a generaciones de creyentes a lo largo de los siglos, probablemente fueron compuestos durante esas madrugadas de vigilia. El principio espiritual aquí es poderoso. Tus noches de insomnio pueden ser redirigidas de la frustración hacia la adoración. Cuando el sueño no viene, en vez de dar vueltas en la cama con desesperación, puedes, como David, transformar tu lecho en un altar. En vez de contar ovejas, puedes contar las bendiciones de Dios. En vez de enfocarte en lo que estás perdiendo por no dormir, puedes concentrarte en lo que estás ganando, momentos ininterrumpidos de comunión con el Creador. Tal vez hoy estés pasando por un periodo de insomnio crónico. Los medicamentos no están funcionando. Las técnicas de relajación fallan y la ansiedad por no dormir solo intensifica el problema. ¿Y si adoptaras la perspectiva de David? ¿Y si la próxima vez que estés despierto a las 3 de la mañana, en lugar de mirar el reloj con frustración, miraras al cielo con expectativa? Las noches de insomnio no necesitan ser espacios vacíos de tormento, pueden ser santuarios de alabanza donde encuentras aspectos de Dios que nunca verías durante las horas agitadas del día. En la quietud forzada de la madrugada, los susurros divinos se vuelven más audibles. En las horas en que el mundo duerme, tu capacidad de escuchar puede ser amplificada. ¿Alguna vez has sentido que, en medio de la frustración de una noche, sin dormir, surgió inesperadamente un momento de claridad, una idea inspiradora o una paz inexplicable? ¿No sería eso un vistazo de lo que David experimentaba regularmente en sus vigilias nocturnas? Escribe en los comentarios: Señor, transforma mis noches sin sueño en momentos de adoración. Al hacer esta declaración, estás cambiando intencionalmente tu perspectiva sobre el insomnio, alineándote con la visión de un hombre que convirtió sus horas más oscuras en los salmos más luminosos que la humanidad ha conocido. Jacob y mí, su lucha nocturna, cuando la noche de desesperación se transforma en bendición permanente. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Génesis 32, 24-26.
Este pasaje nos trae uno de los episodios más enigmáticos y profundos de la Biblia. Jacob, cuyo nombre significa suplantador o engañador, estaba a punto de enfrentar a su hermano Esaú, a quien había traicionado años antes. Después de enviar a su familia y sus bienes al otro lado del río Jaboc, Jacob se quedó solo y aquella noche enfrentó una lucha misteriosa que cambiaría su identidad para siempre. Mientras todos dormían, Jacob vivió un insomnio forzado, no por las preocupaciones habituales que nos mantienen despiertos, sino por un confrontamiento divino. Durante toda la noche, hasta el amanecer, luchó con un ser que las Escrituras posteriormente revelan ser una manifestación de Dios. No fue una batalla breve, duró horas hasta que rayaba el alba. Esta historia ilumina otro aspecto del insomnio espiritual. A veces no podemos dormir porque estamos en un momento de transformación profunda. El insomnio de Jacob no era un problema a resolver, sino un encuentro a experimentar. No era un fracaso, sino un favor divino. El momento en que su pasado de engaños sería confrontado y su identidad sería redefinida. El principio espiritual aquí es transformador. Algunas noches de lucha son necesarias para que una bendición permanente llegue. Nota que Jacob salió de aquel encuentro cojeando, pero con un nuevo nombre: Israel, el que lucha con Dios. La herida física era temporal, pero la transformación espiritual fue eterna. ¿Cuántas veces vemos nuestras noches sin sueño simplemente como inconveniencias? Y si algunas de esas noches fueran en realidad encuentros divinos disfrazados de insomnio, y si como Jacob estuvieras en medio de una lucha que parece interminable, pero que está a punto de transformar tu identidad y tu destino. Tal vez hoy estés atravesando una crisis de identidad, cuestionándote sobre tu propósito, tu dirección, tu valor. Tus noches sin dormir pueden parecer solo síntomas de ansiedad, pero pueden ser, en realidad, señales de que estás en el umbral de una transformación profunda. Como Jacob, estás luchando, y es en esa lucha nocturna donde tu verdadera identidad puede ser revelada. La próxima vez que el sueño huya y te veas solo en la madrugada, pregúntate: ¿con quién estoy luchando realmente? Detrás del insomnio aparente puede haber una invitación para resolver cuestiones no resueltas con Dios, para abandonar viejas identidades y abrazar el nombre que Él tiene para ti. ¿Alguna vez has sentido que una temporada de noches inquietas coincidió con un periodo de grandes cambios o decisiones en tu vida? ¿Has notado cómo, después de noches de lucha interior, frecuentemente viene una nueva claridad o dirección? Escribe en los comentarios: no te dejaré ir hasta que me bendigas. Esta declaración, eco de las propias palabras de Jacob, reconoce que tu insomnio puede ser más que un problema de salud. Puede ser un encuentro divino disfrazado, un momento de transformación que necesita ser abrazado, no evitado. Samuel y el llamado nocturno, cuando el silencio de la madrugada se convierte en el momento de la vocación. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Pina Samuel 3:10. El joven Samuel servía en el tabernáculo bajo la tutela del sacerdote Elí. En una noche aparentemente común, mientras todos dormían, Samuel comenzó a oír una voz llamando su nombre. Confundido, corrió hasta Elí, pensando que el anciano sacerdote necesitaba algo. Después de la tercera vez, Elí se dio cuenta de que era Dios quien estaba llamando al muchacho. Este episodio nos revela otro propósito divino en las horas en que el sueño no viene. El llamado de Dios frecuentemente se manifiesta cuando todo está en silencio. Observa que la Escritura enfatiza que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. 1 Samuel 3:1.
Aún así, en el silencio de la noche, Dios eligió hablar. La conexión con nuestro tema es clara. Muchas veces, el insomnio no es un problema, sino una convocatoria. Samuel no estaba sufriendo de ansiedad o preocupaciones. Estaba experimentando un despertar espiritual literal. Dios lo despertó para comunicar un mensaje que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una nación. El principio espiritual aquí es profundo. Algunas veces no podemos dormir porque Dios quiere nuestra atención indivisa. Durante el día estamos tan ocupados, tan distraídos por los ruidos del mundo y las demandas de la vida, que puede ser difícil discernir la voz suave de Dios. Pero en la quietud forzada del insomnio, cuando todos los demás estímulos son removidos, nuestra capacidad de oír espiritualmente puede ser amplificada. Tal vez hoy estés luchando con decisiones importantes, buscando dirección para tu vida o cuestionando tu propósito. Tus noches sin dormir, en vez de ser solo un efecto secundario del estrés, pueden ser oportunidades sagradas para oír el llamado divino para tu vida. Como Samuel, puedes transformar tu insomnio de un motivo de frustración en un momento de revelación simplemente diciendo: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Pero nota algo crucial. Samuel inicialmente no reconoció la voz de Dios. Necesitó la orientación de Elí para entender lo que estaba sucediendo. Esto nos recuerda que a veces necesitamos mentores espirituales para ayudarnos a interpretar lo que Dios está haciendo en nuestras noches sin sueño. No descartes la posibilidad de buscar consejo espiritual maduro para discernir si tus insomnios contienen un llamado divino. ¿Alguna vez has sentido que una idea, una dirección o una convicción surgió con claridad extraordinaria durante una noche en que el sueño no venía? ¿Has tenido la sensación de que Dios estaba tratando de comunicarte algo específico en las horas quietas de la madrugada? Escribe en los comentarios: «Señor, estoy atento a tu llamado en mis noches sin sueño». Esta declaración posiciona tu insomnio no como un trastorno a eliminar, sino como un canal de comunicación a valorar. Un momento en que, como el joven Samuel, puedes recibir dirección divina que moldea tu destino. Pablo y Silas en la prisión nocturna, cuando la madrugada de aflicción se convierte en liberación sobrenatural. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 25, 26. Pablo y Silas habían sido injustamente azotados y arrojados a la prisión en Filipos, con los pies sujetos en el cepo, heridos y en condiciones inhumanas. Podrían fácilmente haber pasado la noche lamentando su situación, rumiando sus dolores o simplemente tratando de dormir para escapar de la realidad. Sin embargo, a medianoche, el período más oscuro de la noche, hicieron algo extraordinario. Comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Este pasaje ilustra poderosamente otro aspecto del insomnio espiritual. Cuando se usa para adoración e intercesión, la vigilia nocturna puede desencadenar intervenciones divinas sobrenaturales. Pablo y Silas transformaron su prisión en un santuario, su dolor en alabanza y su insomnio forzado en un culto que literalmente sacudió los cimientos de la prisión. La conexión con nuestro tema es reveladora. Tu insomnio puede ser el preludio de una liberación extraordinaria. Cuando no puedes dormir debido a circunstancias opresivas, ya sea ansiedad, problemas financieros, relaciones rotas o enfermedades, tienes una elección.
Puedes revolcarte en la cama con frustración o puedes, como Pablo y Silas, transformar esas horas en un tiempo de alabanza y oración que puede cambiar no solo tu situación, sino también impactar a todos a tu alrededor. El principio espiritual aquí es revolucionario. La adoración nocturna tiene poder para sacudir estructuras de opresión. Observa que no fueron solo Pablo y Silas quienes fueron liberados. Las cadenas de todos se soltaron. Su decisión de adorar en vez de quejarse, de cantar en vez de llorar, creó un ambiente para un milagro colectivo. Tal vez hoy estés aprisionado por circunstancias que parecen imposibles de cambiar. Tus noches sin sueño pueden ser el resultado de esas presiones, pero también pueden ser tu oportunidad para un giro sobrenatural. Así como Pablo y Silas no permitieron que las cadenas físicas silenciaran su alabanza, tú no necesitas permitir que las cadenas del insomnio impidan tu adoración. Hay algo peculiarmente poderoso en la adoración que ocurre cuando sería natural lamentarse, en la alabanza que surge cuando sería comprensible quejarse. Tus horas de insomnio, esos momentos cuando podrías legítimamente sentirte víctima de las circunstancias, pueden convertirse en los momentos más transformadores de tu vida espiritual si decides redirigirlos hacia la gratitud y la alabanza. ¿Alguna vez has experimentado cómo el acto de agradecer y alabar, incluso en medio de circunstancias difíciles, trajo una paz inexplicable o un cambio inesperado en tu situación? ¿Has notado cómo la adoración tiene el poder de cambiar no solo el ambiente a tu alrededor, sino principalmente tu perspectiva interior? Escribe en los comentarios: incluso en mi insomnio, elijo alabar. Esta declaración es más que un simple comentario. Es un posicionamiento espiritual que, como en el caso de Pablo y Silas, puede ser el catalizador para liberaciones que ni siquiera imaginas posibles. El amanecer de la revelación. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí en este viaje de descubrimiento espiritual. No todos tienen la perseverancia para explorar a fondo un tema que para muchos es solo un problema a resolver con medicamentos o técnicas de relajación. Tu presencia hasta este momento revela un corazón que busca entender los propósitos más profundos de Dios en cada aspecto de la vida, incluso en aquellos que inicialmente parecen ser solo inconvenientes físicos. A lo largo de este mensaje recorrimos un camino transformador. Vimos a Jesús en Getsemaní transformando su noche de angustia en sumisión a la voluntad del Padre. Contemplamos a Cristo caminando sobre las aguas en la cuarta vigilia, revelando que Él viene a nosotros justamente en el momento más oscuro de la noche. Observamos a David convirtiendo sus vigilias en adoración profunda, a Jacob luchando hasta el amanecer para recibir una nueva identidad, a Samuel escuchando el llamado divino en el silencio de la madrugada, a Pablo y Silas adorando a medianoche y desencadenando liberación sobrenatural. Ahora ha llegado el momento de revelar la llave especial que prometí al principio, aquella revelación que tiene el poder de transformar completamente tu experiencia en las noches sin sueño. ¿Estás listo para recibirla? La llave es esta. El insomnio no es un obstáculo en tu camino espiritual. Es un portal hacia dimensiones de intimidad y revelación divina que raramente son accesibles durante las horas comunes del día. Cuando comprendemos esto profundamente, algo revolucionario sucede. La frustración da lugar a la expectativa. La ansiedad se transforma en anticipación. El tormento se convierte en adoración. Lo que antes era vivido como una maldición es ahora recibido como una invitación sagrada. Piensa en esto. ¿Por qué tantos momentos cruciales en la historia bíblica ocurrieron durante la noche? ¿Por qué Dios frecuentemente elige las horas más oscuras para sus manifestaciones más luminosas?
No es porque la noche ofrece algo que el día no puede proporcionar. Un tipo único de silencio, una calidad especial de atención, una vulnerabilidad peculiar del alma humana. La sociedad moderna nos ha condicionado a ver el sueño ininterrumpido como un derecho y el insomnio como una disfunción a corregir. Pero ¿y si, en nuestra prisa por arreglar nuestras noches sin sueño, estuviéramos cerrando puertas a encuentros divinos? ¿Y si muchos de los remedios que tomamos para dormir estuvieran silenciando invitaciones celestiales? No estoy sugiriendo que abandones tratamientos médicos necesarios. El insomnio crónico tiene impactos reales en la salud física y mental que no deben ser ignorados. Lo que propongo es un cambio de perspectiva que puede unirse con cuidados médicos apropiados. Cuando te encuentres despierto a las 3 de la mañana, en vez de inmediatamente alcanzar el celular, encender la TV o tomar otro medicamento, haz este experimento espiritual. Detente por un momento y pregunta: Señor, ¿estás tratando de decirme algo en este momento? ¿Hay algún propósito divino en esta noche sin sueño? Entonces, practica lo que yo llamo redención del insomnio. El arte de transformar esas horas aparentemente perdidas en momentos de profundo significado espiritual. 1. Transforma ansiedad en oración. En vez de preocuparte por el sueño que no viene, convierte cada preocupación en una oración específica. Como Pablo enseñó, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Filipenses 4:6. 2. Convierte aburrimiento en adoración. En vez de contar ovejas, cuenta bendiciones. Haz como David, que componía salmos en las vigilias de la noche. Canta suavemente, medita en un versículo o simplemente repite el nombre de Jesús. 3. Transforma aislamiento en intimidad. La madrugada ofrece un tipo raro de soledad, un espacio sin distracciones donde puedes experimentar la presencia de Dios de forma intensa y personal. Como está escrito, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. 4. Convierte frustración en rendición. Como Jesús en Getsemaní, usa ese tiempo para alinear tu voluntad con la del Padre. Tal vez haya áreas de tu vida que necesitan ser entregadas, y la quietud forzada del insomnio es el momento perfecto para ese acto de rendición. 5. Transforma confusión en claridad. Usa ese tiempo para reflexionar sobre decisiones importantes, buscando la sabiduría divina. Como Salomón escribió, el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Proverbios 18:15. Testimonios de incontables cristianos a través de los siglos confirman esta verdad. Algunos de los más profundos avances espirituales ocurren durante noches de vigilia, ya sea voluntaria o involuntaria. Los grandes místicos cristianos, los reformadores, los avivadores, muchos de ellos testificaron cómo Dios usó sus horas nocturnas para revelaciones que cambiaron no solo sus vidas, sino generaciones enteras. Observa el testimonio de Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos. Nunca perdí una noche de sueño sin recibir más del Señor en esas horas silenciosas que durante días de actividad incesante. O John Wesley, que frecuentemente registraba en su diario cómo Dios lo visitaba durante sus vigilias nocturnas con claridad y poder extraordinarios. Tal vez estés pasando por un periodo particularmente difícil ahora. Tal vez tus noches sin sueño sean el resultado de un dolor profundo, una pérdida devastadora, una crisis financiera o una relación rota. Permíteme asegurarte, Dios no
Desperdicia ninguna lágrima derramada en la oscuridad, ningún suspiro liberado en la soledad de la madrugada. Así como el arado rasga la tierra para que la semilla pueda ser plantada, tus noches de angustia pueden estar preparando tu corazón para recibir revelaciones que cambiarán tu destino. Como está escrito, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 35. Quiero invitarte ahora a hacer un pacto espiritual, un compromiso de ver tus próximas noches de insomnio no como interrupciones irritantes en tu descanso, sino como invitaciones sagradas para encuentros divinos. Decide ahora que, la próxima vez que el sueño no venga, no lucharás contra la vigilia, sino abrazarás el momento como una oportunidad para intimidad especial con el Creador. Comparte este video con alguien que conoces que está luchando con noches sin dormir. Su insomnio puede no ser solo un problema médico, puede ser un portal espiritual que está solo esperando ser descubierto. Al compartir este mensaje, puedes estar ofreciendo no solo consuelo, sino una perspectiva completamente nueva que transforma una carga en bendición. Y antes de despedirnos, me gustaría invitarte a un momento de oración. Padre Celestial, agradezco por la revelación de que nada en nuestras vidas, ni siquiera las noches sin sueño, está fuera de tu control y propósito divino. Reconozco que en las horas en que el mundo duerme, tú continúas trabajando, hablando, transformando. Señor, transforma mis noches de insomnio en encuentros de intimidad, mis momentos de ansiedad en oportunidades de adoración. Como Jacob, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Como Samuel diré, habla Señor que tu siervo escucha. Como David, meditaré en ti en las vigilias de la noche. Gracias porque incluso en la oscuridad más profunda, tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, que no durmió en Getsemaní para que yo pudiera encontrar descanso eterno en él. Amén. Mi amigo, mi amiga, recuerda, la misma noche que parece haber robado tu descanso puede ser exactamente donde Dios desea restaurar tu alma. La misma oscuridad que parece ocultar su rostro puede ser donde Él ha elegido revelar su gloria de maneras inesperadas. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mente, no solo en las horas de sueño tranquilo, sino especialmente en aquellas vigilias nocturnas que ahora sabes que son encuentros marcados con el Rey de Reyes. Si fuiste tocado por este mensaje, entra ahora mismo en nuestro canal y explora los otros videos de revelaciones bíblicas que preparamos con el mismo cuidado y unción. En cada video, encontrarás perspectivas bíblicas profundas que raramente son compartidas. Haz clic en el icono del canal, activa las notificaciones y no te pierdas ninguna de nuestras próximas revelaciones. Si este mensaje sobre insomnio trajo una nueva perspectiva a tu vida, imagina lo que las otras pueden hacer. Recuerda, estamos aquí para ayudarte a ver la mano de Dios incluso en las experiencias que el mundo considera solo problemas a resolver. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, que tus noches, con o sin sueño, sean bendecidas con la dulce presencia del Señor.